viaje. ¿Qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Caritina Gutiérrez, ustedes ya me conocen. Bienvenidos a esta cápsula. El día de hoy vamos a hablar de tintes clínicos. Hablaremos del trastorno de identidad disociativo. ¿Qué es este trastorno? ¿Cómo se desarrolla? ¿De qué depende? ¿Si hay cura? Todas esas preguntas las vamos a ir contestando de manera gradual. ¿Qué es el TID, como se le conoce? Bueno, pues este trastorno de identidad disociativa se caracteriza por la presencia de al menos dos identidades en una persona de manera alterna. Las personas que padecen este trastorno presentan dos o más identidades de manera alterna, como lo acabo de decir, pero la clave es que nunca pueden aparecer juntas. El día de hoy puede aparecer una identidad, por ejemplo, de una persona muy recatada, muy formal, muy culta, y dentro de unas horas aparece la identidad de una persona de un polo totalmente opuesto. Una persona con vicios, extrovertida, extravagante. Así es como aparece este trastorno de identidad disociativa. Es muy difícil que la persona recuerde lo que va a pasar cuando está en una identidad a cuando está en otra. Es más, es casi imposible. ¿Cómo se origina? ¿O cuándo nace? ¿O cómo se presenta este TID? Bueno, pues sabemos que el inicio es de base traumática y aparece usualmente en la infancia. ¿Qué pasa? Bueno, pues este trastorno aparece cuando ha existido algún evento traumático, la mayoría de las veces, aunque no siempre es así, y entonces el niño no sabe cómo sobreponerse, no puede ni huir de la situación ni puede luchar contra ella. Entonces, de manera interna viene una fragmentación psicológica, una división, ¿sí? Una disociación, por eso el nombre del trastorno. ¿Qué hace el niño? Bueno, pues intenta utilizar un mecanismo de defensa. Es decir, si no puedo contra ella, me invento otra identidad donde no esté viviendo o no tenga que afrontar este trauma. Se dice también que muchos de los pacientes con el trastorno de identidad disociativo puntúan para un segundo diagnóstico por estrés postraumático. Y también muchos de las personas que presentan este trastorno son personas que sufrieron abuso sexual. ¿Qué pasa aquí? Como ya lo dije hace rato, a veces la disociación es la única forma de tener un mecanismo para hacerle frente a este problema, para reaccionar ante este estrés o ante este trauma. Sin embargo, el trauma no es suficiente para decir que si sufriste algún trauma, algún abuso sexual, pasaste por algún acontecimiento totalmente difícil, eso no quiere decir que sea el factor desencadenante para que desarrolles un trastorno de identidad disociativo, pero sí tiene mucho que ver. ¿Cuál sería la diferencia aquí o el factor diferencial? Sería el apego con el que cuente el niño. Por ejemplo, si el niño tiene una persona de referencia, papá, mamá, la tía, el abuelito, que le proporcione un vínculo afectivo seguro, seguramente este niño va a poder sobreponerse a ese acontecimiento traumático. ¿Por qué? Porque esa persona de referencia le va a proporcionar seguridad, atención, bases emocionales. Ese apego positivo va a volcarse de manera interna hacia lo externo y entonces el niño podrá entender que puede superar ese trauma y que puede desarrollar una vida mucho mejor, que su presente y su futuro no va a depender de ese trauma. Y existen dos tipos de disociación, sí, claro, disociaciones no patológicas y disociaciones patológicas. Las disociaciones no patológicas
son cambios normales en el estado de conciencia que nos suceden a todos los sujetos, no solamente a quienes padecen este trastorno. Un ejemplo de esto es quedarte absorto ante actividades diarias o soñar despierto, y todos lo hemos hecho. Y dentro de las disociaciones patológicas, ahí sí se presenta una desconexión de las emociones y los comportamientos habituales que realiza el sujeto. Ahí sí no corresponden como tal. También sabemos que hay 3 grandes tipos de síntomas disociativos. ¿Cuáles son? La amnesia, la desrealización y la confusión y alteración de la personalidad del sujeto. En este punto sabemos que la amnesia se refiere principalmente a olvidar el hecho traumático, hacer que no pasó nada, vivir como si no hubiera pasado ese evento. A eso me refiero con amnesia. En la desrealización, ¿qué pasa? Es como si tú no estuvieras en el entorno en que te encuentras. Corporalmente lo estás, pero mentalmente no entiendes nada de lo que está pasando. Y en cuanto a la integración de la persona y la recuperación, aquí tenemos que afinar esa parte donde hubo la fragmentación. Existen muchas identidades, tenemos que aprender a unirlas, a reconciliarlas, a trabajar con esa personalidad dominante. Y eso se los voy a explicar en el tratamiento. ¿Por qué? ¿Existe tratamiento para el trastorno de identidad disociativo? Sí, sí existe. Y es tratamiento farmacológico y terapéutico. El farmacológico te lo indicará el psiquiatra, el neurólogo o el médico que tú decidas. Y el terapéutico tiene que trabajar respecto a la estabilización de la persona. Es decir, lo tiene que fortalecer y afianzar. También tiene que trabajar con las diferentes partes, es lo que hace rato les mencionaba. Tiene que enfocarse con esa identidad dominante. ¿Por qué? Porque el sujeto puede mencionar o presentar muchas personalidades o muchas identidades de un niño, de una persona culta, de una persona extravagante, de una persona con vicios, pero tú como terapeuta debes de saber cuál es la identidad que más se le presenta, cuál es esa identidad dominante para trabajar más con ella y poder conciliar, porque las identidades no aparecen de la nada, tienen una razón y tienen un origen, ¿sí? Por eso es que se están presentando todas. También tienes que trabajar directamente con el trauma. Como ya lo dije hace rato, no siempre es el origen de que se desarrolle este trastorno de identidad disociativo, pero sí tiene mucho que ver. Y por último, tienes que trabajar en una integración de la persona y la recuperación de sus relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que integrar al sujeto, sino tenemos que hacerlo funcional. Tenemos que ayudarlo para que su vida sea mejor, para que pueda desarrollar ciertas actividades. Hablaba de un pronóstico. ¿Cuál es el pronóstico para las personas que padecen trastorno de identidad disociativo? Bueno, pues este pronóstico va a depender del grado y la evolución del proceso terapéutico y el efecto de los fármacos. Hay personas que sí van a lograr una integración de la personalidad, pero hay personas que solamente se van a estabilizar o que van a lograr que todas esas identidades realicen como una sola y vuelva a aparecer la personalidad o la identidad real de este sujeto. Recordemos que el trastorno de identidad disociativo, antes llamado trastorno de personalidad múltiple, no es muy usual. Muy pocas personas presentan ese trastorno, pero existe. Y nosotros los profesionistas tenemos que estar preparados para combatirlo y ayudar al paciente a que tenga una calidad de vida que merece. Un gusto haber estado con todos ustedes en esta cápsula. Nos vemos a la próxima.